Hola a todos, sean muy bienvenidos a una nueva clase de Escuela Dominical. Hoy domingo 14, espero que se hayan levantado con mucho ánimo para seguir aprendiendo del Señor. Supongo que ya entraron al colegio, si no me equivoco, quizás la semana pasada. En el momento en que ustedes ven este video, yo voy a llevar 3 días de clase. Yo entro el miércoles, o entré el miércoles 10, pero hoy estamos con todo el ánimo, aprendiendo en la semana. Acerca de las materias que nos enseñan en el colegio, en la universidad, y el Domingo del Señor, así como un día aparte, porque entendemos que todos los días tenemos que aprender del Señor, y todo lo que aprendemos también tenemos que aprenderlo como si fuera para el Señor, y además juzgándolo siempre por los estándares bíblicos, como hemos visto en otras clases. Ya dejando un poco de lado la introducción, vamos a pasar al tiro a la palabra. Vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Si se acuerdan, la semana pasada estábamos viendo acerca del reino de Dios, que el reino de Dios ya está aquí y no es como otras cosas que podemos verlas con señales físicas, y decir el reino está aquí o el reino está allá. El reino del Señor está en todo lugar, el Señor ya está gobernando. Y eso es lo que tiene que importarnos, vivir cada día bajo este gobierno del Señor. Pero ahora vamos a ver otro aspecto del reino. Dice por título aquí en mi Biblia, la Biblia NTV, parábola de la viuda persistente. Y dice así, versículo 1. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Qué importante no darnos por vencidos, somos vencedores. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Ojo ahí, con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni a la gente, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Oremos en el nombre del Señor. Señor Jesús, oramos a ti porque tú eres nuestro Rey. Oramos a ti porque creemos que tu reino está instaurado en nuestras vidas, que somos tus súbditos en este reino y que tenemos que obedecerte, Señor. Estamos aquí no por obligación en esta clase, sino que estamos aquí por compromiso. Hemos decidido obedecerte, hemos decidido amarte y hemos decidido aprender más de ti cada día porque sabemos que esto es bueno, Señor Jesús. Señor, ayúdanos a entender esta clase y, como decía al principio del texto que leímos, ayúdanos a no darnos por vencidos. En este caso, ayúdanos a no darnos por vencidos en aprender cada vez más de ti. Te pido, Señor, que tú nos llenes de sabiduría para que podamos entender completamente qué significan estos versículos, de qué se trata este pasaje y que por sobre todo podamos aplicarlo a nuestras vidas, porque si no, es conocimiento que no nos sirve de nada. Te damos muchas gracias en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta clase tiene por título Justicia y Perdón, porque va un poco ligada con las clases que hemos visto anteriormente. Y además, como les dije, también tiene que ver un poco con el reino que veíamos la clase pasada. Como siempre intentamos hacer con mi hermano, definamos un poco las palabras que estamos utilizando en estos versículos. Si queremos entender de qué se trata, tenemos que entender de qué está hablando como base. Hablamos de un juez. ¿Qué es un juez? La palabra que se usa en griego en este pasaje para decir juez es krites. ¿A qué suena krites? Grité. No tiene nada que ver con gritar. Suena también como la palabra crítico. Krites, crítico. De ahí es que sacamos esta palabra.
Entonces entendemos que un juez es una persona que critica, pero no es una persona que critica así como así. Hay mucha gente que le gusta criticar las cosas que hacemos. Quizás de repente a nosotros también nos gusta mucho criticar lo que hace otra persona y sin tener ninguna autoridad para hacer esto. Distinto es cuando alguien nos pide nuestra opinión respecto de algo. Eso es una crítica y es muy probable que sea una crítica constructiva. Tampoco nos referimos a un crítico de cine. Estas personas que salen de repente en la tele y dicen, sí, esta película nueva que salió tiene una buena historia, pero se cae un poco en el desarrollo de los personajes. Eso es también un crítico. Pero, de nuevo, no estamos hablando de eso. Si hablamos de un juez o crítico, también podemos pensar en un juez de un concurso, alguien que está encargado de dar una puntuación a alguien que hace una presentación. Se sube alguien al escenario a cantar y el juez le dice, sabes que de 10 puntos en realidad te pongo unos 7 puntos porque en esta parte te desafinaste, pero puedes hacerlo mejor. Eso también es un crítico y un juez, es ambas cosas, pero de nuevo no nos referimos a eso, sino que en este caso nos estamos refiriendo a un juez que tiene relación con el ámbito legal. Un juez que, como dice un poco más abajo, tendría la potestad para hacer justicia en un conflicto. Pero entonces, ¿qué es la justicia? Cuando pensamos en justicia, muchas veces podemos pensar en obtener algo. Podemos pensar en, por ejemplo, cuando otra persona hace algo, quizás en el colegio, no sé, un alumno responde bien y le dieron un dulce. No sé si hacen esto en algún colegio, pero es un ejemplo. Un alumno hace bien, o sea, un alumno responde bien y le dan un dulce. Y tú que respondiste antes y que también habías respondido bien, no te dieron nada. Entonces pides que al profesor que sea justo porque estás pidiendo que te den también lo que le dieron a otro. Podemos pensar de repente que la justicia se trata solamente de las cosas buenas que recibimos por nuestros buenos actos. Pero en este caso, la palabra que se utiliza en griego, de nuevo, para referirse a la justicia es ekdikeo y significa castigar. Tiene otras acepciones, pero vamos a verlo un poco después. Significa castigar, es decir, no se trata de lo bueno que tienen que hacerme a mí, sino de lo malo que tienen que hacerle a otro. Y esto lo vemos muchas veces y mucho más ahora. Veíamos el caso de Tomasito, no sé si alguno de ustedes lo vio en la tele, un niño que se perdió, entonces la gente pide justicia, piden que castiguen a aquel que fue culpable de este asesinato. El día 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer y muchas mujeres piden justicia por los malos tratos que se les ha hecho, es decir, que castiguen a aquellos que las han tratado de una forma que no corresponde. En este caso también justicia se trata de un castigo. La Biblia pedía al juez, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Es decir, ella no quería simplemente algo para sí, sino que quería un castigo para aquellos que le habían hecho daño. No se nos especifica qué, pero quería que castigaran a los que le hicieron daño. Y por último, vimos qué es un juez, krites, qué es la justicia, ekdikeo, y ahora vamos a ver quién es un juez. Esto no necesita un estudio de la palabra en griego, sino que simplemente tenemos que entender que en el reino de Dios, aquel que es juez, no es como este juez injusto que no temía a Dios ni le importaba a la gente, sino que aquel que es juez en el reino de Dios es el mismo que es el rey, es decir, el Señor. El Señor es rey, el Señor es Señor, el Señor es juez. Entonces a Él le corresponde juzgar, a Él le corresponde ser crítico de las cosas que suceden, y a Él también le corresponde otorgar el castigo que las personas malas, que no se arrepienten, se merecen. El rey es juez porque tiene potestad para juzgar a las personas. Ahora, decía también en la oración que hacía énfasis en la oración en el primer versículo que dice que siempre hay que orar y nunca darse por vencidos. Pero también decía que le pedía al Señor que nos ayudara a entender completamente esta parte. Y es porque muchas veces pensamos que podemos pedir cualquier cosa al Señor, pero absolutamente cualquier cosa. A veces pensamos que podemos, no sé, hay gente que
Esto es muy extraño. Hay gente que se dedica a robar y antes de salir de su casa le pide al Señor que los bendiga para que pueda irles bien en el trabajo, que es robar y hacerle daño a las personas. Entonces hay personas que piensan que pueden pedir cualquier cosa al Señor y si no se dan por vencidos, como dice el versículo, esas cosas les van a ser otorgadas. Pero recordemos que estamos en un contexto específico en este versículo. Y el contexto es de pedir un castigo. Claro, podemos pedir cosas buenas al Señor de forma insistente. Podemos pedirle al Señor que nuestros amigos o nuestros papás o nuestros parientes se conviertan a Él. Qué maravilloso pedirle esta clase de cosas. Y no tenemos que rendirnos, aunque no veamos frutos, aunque no veamos que estas personas estén cambiando, intentando rendir su vida al Señor, tenemos que seguir orando insistentemente sin darnos por vencidos, tal como dice el versículo. Pero en esta ocasión no se refiere a eso, sino que el Señor está hablando de su venida. Esto lo podemos notar porque en el versículo 8 dice que el Hijo del Hombre hará justicia, pero que cuando regrese, ¿a cuántas personas va a encontrar con fe en la tierra? Es decir, cuando regrese, después de la muerte que viene, que ya la vamos a ver en unas clases más, cuando regrese en su segunda venida, es entonces que Él va a juzgar. Entonces esta viuda, ignorando el hecho de que el juez era injusto, porque ya dijimos que el Señor es juez, pero Él sí es justo, esta viuda serían, o seríamos incluso, aquellas personas que le rogamos al Señor: Señor, por favor, ven pronto. Señor, vuelve pronto. ¿Cuánto más te vas a demorar? Por favor, vuelve y haz justicia. Juzga a la tierra. Castiga a la tierra por su pecado. Sin embargo, hay algo muy importante con esto que estamos pidiéndole al Señor. Porque si esta viuda que pedía justicia, que el juez le hiciera justicia, es decir, que castigara a sus enemigos, si esta viuda hubiera sido una persona mala, ¿qué hubiera pasado si esta viuda hubiera sido una persona que estaba en quizá en algún pecado tan grande como lo vemos nosotros? No sé, supongamos que estos enemigos de la viuda asesinaron a su hijo. Entonces ella quedó completamente sola y no tenía nadie a quien recurrir. Ya, ellos asesinaron y nosotros decimos de repente: es que el asesinato es algo muy grande. Obviamente ella está pidiendo justicia. Obviamente ella está pidiendo un castigo para estas personas porque hicieron algo muy malo. Pero ¿qué tal si esta viuda hurtaba a las personas? Que no les robaba de forma violenta, sino que cuando no se daban cuenta les robaba dinero para poder sobrevivir. Si este juez se hubiera enterado de que esta viuda hacía esto, tenía dos opciones. Le podía haber dicho a la viuda: ríndete y deja de pedir castigo para tus enemigos, porque tú también te mereces un castigo. O podría haberle dicho: bueno, voy a castigar a tus enemigos, pero también te voy a castigar a ti, porque tú eres enemigo de otras personas. Así como esas personas te hicieron mal a ti, tú le has hecho mal a otros, así que tú también mereces un castigo. Prepárate. Es por eso que el Señor dice, que lo vamos a decir, a leer de nuevo, que vamos a leer de nuevo pero un poco más atrás, y dice: si hasta este juez injusto dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas encontrará con fe en la tierra? Y dice: su pueblo escogido clama a Él día y noche, pero luego pregunta: ¿cuántas personas encontrará con fe en la tierra? ¿Le estamos pidiendo al Señor que regrese sabiendo a ciencia cierta, 100% seguros, que cuando Él regrese nos vamos a ir con Él? Muchas veces pensamos: Señor, por favor, vuelve pronto, y lo pensamos de forma egoísta y no pensamos primero en cuántas personas no le hemos predicado y cuántas personas van a terminar yéndose al infierno, porque el Señor va a volver y los va a castigar, y decimos: pero total, yo me voy al cielo. ¿Estamos seguros que con esa mentalidad vamos a llegar al cielo? ¿Estamos seguros que si le pedimos al Señor todo el tiempo que se apresure en venir, pero nosotros no hacemos nada, no predicamos, nos vamos a ir con Él? Yo creo que no. Yo creo que si le pedimos al Señor que venga y castigue a los malvados y nos lleve con Él, en realidad estamos siendo igual de malvados que esas otras personas. También vamos a ser castigados por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia. Como dije antes, la palabra ekdikeo, justicia, castigar, tiene otra acepción más, que es
venganza. Cuando pensamos en venganza, pensamos en hacerle algo malo a alguien que nos hizo daño también, en retribución, para devolverle el golpe. Sin embargo, la venganza en sí no es algo malo cuando no la tomamos por nuestras propias manos. La Biblia dice que la venganza es del Señor, que Él va a pagar, que Él va a hacer justicia, como decíamos antes, Él es juez. Pero si estamos pidiendo esta venganza con tanto furor, con tantas ganas, al final es lo mismo que si nos estuviéramos vengando a nosotros mismos. Si le decimos al Señor que mate a alguien, no estamos teniendo malos deseos en nuestro corazón. ¿Por qué no mejor le pedimos al Señor que perdone a esas personas? Que esas personas puedan convertirse. Como dice la Biblia también, solo si perdonamos podemos ser perdonados por el Señor. Si nosotros no perdonamos las ofensas de otros, nosotros no tenemos por qué ser perdonados. Somos demasiado frescos, como se dice, si estamos pidiendo algo que nosotros no somos capaces de entregar. Por eso les pregunto una vez más, si estamos tan apurados porque el Señor venga, ¿estamos seguros que el Señor nos va a llevar con Él? ¿O en realidad no estamos tan seguros? Si no estamos tan seguros, entonces oremos al Señor que se demore un poquito más. Oremos al Señor para que no venga todavía porque no nos sentimos preparados. Yo creo que esa oración el Señor también la escucha. No nos damos por vencidos. Pero si vamos a orar así, tenemos que procurar cambiar. Si vamos a orar de esa forma, tenemos que procurar entregar nuestra vida al Señor y salirnos de nuestros malos caminos. Dejar de pedir venganza para aquellas personas que nos hicieron mal y perdonarlos. Amarlos como el Señor nos ha amado a nosotros. Sí, antes les ponía un ejemplo que era un poco complicado quizás, pero ahora les pongo otro que quizás está más acorde a sus vidas. Si se ponen a pelear con su hermano, su hermana o su primo, quien sea, con un amigo, y se ponen a pelear, a discutir, decirse cosas feas, golpearse, etc. Y en un momento uno se siente tan mal que va a donde su papá o el papá de su amigo, quien sea, y le dice: papá, sabes que mi amigo, mi hermano, me estaba pegando, me estaba tratando mal. Dejémoslo en que es el hermano. mi hermano me está tratando mal, me está pegando, me está haciendo esto y esto otro. Obviamente el papá lo primero que va a pensar va a ser, va a haber que castigarlo. Pero después llega el hermano y dice, sí, pero es que él también me estaba haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay que castigarlos a los dos. Entonces no podemos estar pidiendo esta justicia, esta venganza, este castigo, si al final nosotros vamos a recibir exactamente el mismo castigo porque somos igual de malos. Tenemos que pensar que Dios es tan justo que aplica la justicia para todos igual. Es decir, Él no va a decir, tú acusaste a tu hermano, entonces ya, como lo acusaste y como lo entregaste, a ti te voy a perdonar, pero a él lo voy a castigar. No, eso no va a pasar así. Esto no es un imperio, una tiranía en la que uno puede traicionar a sus compañeros y entregarlos y recibir honra de esa forma. No, eso no pasa. Aquí el que traiciona a su hermano es igual de malo. Por lo tanto, tenemos que pensar en el bienestar del otro también. No solo en el nuestro, no solo tenemos que pensar como esta viuda que quería venganza para sus enemigos, sino que también esta viuda tendría que haber pensado qué estoy haciendo mal yo en mi vida, qué debo cambiar para poder verdaderamente exigir esta justicia. Y les cuento algo, en realidad no hay nada que podamos hacer para que podamos ser completamente perfectos e intachables delante del Señor. Todos cometemos errores, todos pecamos. Y no se trata de que vivamos pecando como si fuera algo poco, sino que tratemos de dejarlo, que le pidamos al Señor que nos libre de este pecado. Y del mismo modo que el Señor tiene un trato compasivo con nosotros tenemos que tener un trato compasivo con las personas, esperando que se arrepientan de sus malos caminos. Y lo voy a decir una y otra vez. No podemos estar rogando castigo para el otro si nosotros también estamos haciendo las cosas mal. Y si estamos haciendo las cosas bien, no vamos a querer rogar castigo para el otro, porque tenemos suficiente. Busquemos misericordia. El texto de hoy es Lucas 6, versículo 31, que dice: ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo o de tu hermano, cuando tú tienes un tronco en el tuyo?
¿Por qué nos estamos preocupando de pedir venganza para otras personas si nosotros estamos haciendo las cosas igual de mal o peor? Tratemos de ayudar a las personas y no de hacer que el castigo caiga sobre ellos. Seamos compasivos y seamos amorosos, así como el Señor ha sido con nosotros. Oremos en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has enseñado una vez más acerca de tu amor, acerca del perdón, acerca de esta vida en el reino de Dios que está instaurado aquí, aunque no lo podemos ver. Te damos muchas gracias porque nos has enseñado lo que es la justicia. Te damos muchas gracias porque nos has enseñado cómo debemos ser con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Te damos muchas gracias porque vamos a desde ahora tener un corazón compasivo, un corazón amoroso, un corazón que se aleje del conflicto, que no busque causar peleas, que no busque el mal para el otro, sino que busque siempre el bien. Te damos muchas gracias porque sabemos que aunque va a costar, tú vas a estar con nosotros y tú nos vas a ayudar. Porque contigo, cuando oramos a ti, no nos damos por vencidos, porque somos invencibles con tu presencia. Y obviamente solo aplica esto para las cosas que van conforme a tu voluntad. No permitas que creamos que tú vas a ayudarnos en algo que se aleja completamente de tus propósitos. No nos permitas creer que vas a estar con nosotros y que vas a ayudarnos a concretar planes malvados, pecaminosos, sino que ayúdanos a sujetarnos a el amor y la bondad que tú quieres para todas las personas, Señor Jesús. Retrasa un poco más tu venida, pero ayúdanos, Señor, a cambiar y a predicar y a hacer esa labor que tanto nos ha costado, para que entonces estemos listos y hayamos preparado a la mayor cantidad de personas para que puedan ir al cielo contigo en ese día. Y que la pregunta de Jesús, que era ¿cuánta gente hallará con fe al Señor en su segunda venida? Que la respuesta a esa pregunta sea que hallará a muchas personas y no pocas personas. Ayúdanos, Señor, a incrementar ese número, teniendo fe primero nosotros y transmitiendo nuestra fe a nuestros amados, Señor, a nuestros seres amados y a las personas que nos rodean en el día a día. Te damos muchas gracias en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, sean siempre compasivos, sean siempre amorosos, porque aquel mal que le deseamos al prójimo también puede caernos a nosotros mismos. Y no queremos eso, queremos que el amor que le llega al prójimo también nos llegue a nosotros, ¿verdad? Así que seamos siempre compasivos y amorosos, porque es esto lo que quiere el Señor. Nos vemos en una siguiente clase y recuerden que siempre pueden escribir por el grupo de WhatsApp o quizás al número privado mío o de mi hermano o quien sea para resolver dudas o cualquier cosa en realidad que a ustedes les parezca interesante comentarnos o preguntarnos. Así que los bendigo y espero que tengan una muy buena semana. Adiós.